Hola, bienvenidos a los vídeos sesiones de dirección financiera aplicada. Estamos en la sesión 58, dentro del capítulo 4, ejercicio 4, determinación del flujo neto de caja operativo, proyecto tubular. Nos vamos a nuestra plantilla. Bien, en ese ejercicio 1 vimos cómo establecer el flujo neto de caja de la inversión en fijo. En los ejercicios 2 y 3 hemos analizado el flujo neto de caja del fondo de maniobra y hemos dejado para este ejercicio 4 el flujo fundamental, la parte fundamental que es el flujo operativo. El flujo operativo se establece a partir de la cuenta de resultados. Entonces, tenemos aquí una cuenta de resultados simplificada, los ingresos, le quitamos los costes variables, los costes fijos, le quitamos la amortización, eso es beneficio antes de impuestos, le restamos los impuestos, eso es a beneficios después de impuestos, y para convertir el beneficio después de impuestos en flujo neto de caja operativa es preciso volver a sumar la amortización. ¿Por qué hay que sumar la amortización? Porque nos supuso una salida de caja. La hemos restado como coste para calcular el beneficio antes de impuestos y poder calcular los impuestos, pero nos supuso una salida de caja, por eso la volvemos a sumar. Habrá ingresos que no han sido cobrados, habrá costes que no han sido pagados, pero ese ajuste ya lo hacemos con el flujo de fondo de maniobra. Por otro lado, habrá salidas de caja derivadas de invertir. Ese ajuste ya lo hacemos con el flujo de la inversión, de forma que a este beneficio después de impuestos le ajustamos la amortización, ese es el flujo de caja operativo, y si le añadimos el flujo del fondo de maniobra y luego le añadimos también el flujo de la inversión, tendremos el flujo total. Bien, vamos a ver tres alternativas. En este caso, las alternativas dependen de cómo consideremos que van a ser abonados los impuestos y cómo le afectan los impuestos al proyecto. La alternativa 1, la básica, supondremos que los impuestos se restan en el mismo año en el que se computan y se pagan en ese mismo año en el que se computa. En la alternativa 2 supondremos que los impuestos se pagan con un año de calaje, esto de los impuestos del año 1 se pagan en el 2, los del 2 en el 3, etcétera, etcétera. Y en la alternativa 3 y última, lo que supondremos es que en caso de que haya pérdidas, esas pérdidas se pueden trasladar hacia el futuro y hacer que se puedan deducir impuestos en el futuro. Bien, nuestro ejemplo parte de la siguiente información. Tenemos una inversión de 1 millón, amortizable al 18% en los 5 años que dura esa inversión. Esta tasa no permite amortizaciones superiores al 20%. Por otro lado, vamos a vender 3.500 unidades de producto con un 10% de crecimiento, 3.500 el primer año con un 10% de crecimiento anual acumulativo. El precio de venta será 550 euros con un 4% de crecimiento anual acumulativo. El coste variable unitario 200 euros por unidad con un crecimiento del 3,5% acumulativo. Los costes fijos serán 700.000 el primer año con un crecimiento del 7% y la tasa impositiva el 25%. Comenzamos en la primera alternativa, los impuestos se pagan en el propio año. ¿Cómo calcularemos los ingresos? Pues habrá que multiplicar las unidades bloqueadas por paréntesis 1 más el crecimiento en unidades, también bloqueado, elevado a 0 para que esas unidades sean el primer año justo 3.500. Y ahora habrá que multiplicar por el precio, bloqueado, un precio que también tiene crecimiento, por tanto por paréntesis 1 más el crecimiento en precio, también bloqueado, y también elevado al 0 para que el primer año coja el precio original. Copiamos hacia la derecha y tenemos los ingresos del año 1 al 5. Costes variables, exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar el precio, cogemos el coste variable unitario. Entonces serán 3.500 bloqueadas por paréntesis 1 más ese 10% bloqueado, elevamos a ese 0 y por los 200 euros de un coste variable unitario bloqueado por paréntesis 1 más ese 3,5 bloqueado y elevando también a este 0. Lo llevamos hacia la derecha y 700.000 se convertirán en 1.176.000 al final. Los costes fijos son 700.000 y crecen un 7%, pues exactamente igual, son 700.000 bloqueados por paréntesis 1 más ese 7% bloqueado y elevado a 0. Para tener los datos del primer año, copiamos hacia la derecha. La amortización es un 18% de 1 millón, pues será un 18% bloqueado por el millón bloqueado. ¿Cómo calculamos el VAT? El VAT es ingresos, menos costes variables, menos costes fijos, menos amortización, y lo copiamos hacia la derecha. Los impuestos serán igual a la tasa impositiva, 25% bloqueada, por ese VAT, y lo copiamos hacia la derecha. El BDT, la diferencia entre VAT menos impuestos, lo copiamos hacia la derecha. Y por último, el flujo operativo será exactamente como teníamos ahí la fórmula, BDT más la amortización. 438, 750 el primer año, aquí no hemos copiado hasta el final, y 947 el último año. Si hemos hecho las cuestiones bien, esto es lo podríamos haber hecho de la siguiente forma: hacer la primera columna y luego coger la columna completa
y copiar hacia la derecha. Mientras está practicando, aprendiendo, es mejor no hacerlo así todo de golpe, porque cualquier error que haya en alguna fila es más fácil detectar si vamos arrastrando, copiando fila a fila, que si lo llevamos todo de golpe. Bien, entonces esta es la primera opción. BDT, le sumo los impuestos, perdón, el VAT, le resto los impuestos, tengo el BDT, le sumo la amortización, tengo el flujo neto de caja. La siguiente opción es que los impuestos se paguen con un año de retraso. Bien, si es así, en el año 1 no pagaremos los impuestos del año 1, en el año 2 no pagaremos los del 2 y pagaremos los del 1, en el 3 no pagaremos los 3 y pagaremos los 2, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ajuste? Pues si partimos del flujo neto de caja operativo previo, el que tenemos aquí, hay que sumar los impuestos del año y restarle los del año anterior. Entonces, flujo operativo del año 1 lo cogemos desde aquí. Ahora, el ajuste de impuestos es sumar los impuestos de este año menos los del año anterior, que en el año 1 no hay. Copiamos hacia la derecha. El primer año sumaremos los impuestos de ese año porque no se pagan. El siguiente año sumamos los 119, pero restamos los 86, esto sumamos 32, etcétera, etcétera. El último año, en el año 6, un año después de cerrar el proyecto, pagaremos los impuestos que hemos quedado de ver del año 5. El flujo neto de caja con ese ajuste será la suma del flujo operativo más el ajuste de impuestos. Y ya está. Y ya tenemos entonces la segunda variante. La tercera y última variante lo que asume es que en caso de que haya pérdidas, esas pérdidas se trasladan hacia el futuro para poder desgravar impuestos futuros. Vamos a suponer que el coste fijo en vez de 700.000 es 1.100.000. Fijémonos que con eso tendríamos pérdidas el primer año, impuestos negativos, y teóricamente esos impuestos negativos se restan al VAT y nos da un BDT mayor que el VAT. Entonces estaríamos asumiendo que Hacienda nos devuelve impuestos. ¿Es esto correcto? Esto es, esta posición con los impuestos negativos restando y por lo tanto provocando que asumamos que Hacienda nos está devolviendo esos impuestos, ¿es correcto? Bueno, es correcto si este proyecto forma parte de una empresa más grande que pague impuestos, porque entonces las pérdidas que tenga en este proyecto le permitirá desgravar impuestos en otras áreas de la empresa. Si es una empresa nueva, no. Si es una empresa nueva, Hacienda no nos va a devolver los impuestos, lo que nos va a permitir es trasladarlos a futuro. Y esto independientemente de que esos impuestos se le haga el ajuste 2, de la alternativa 2, esto es de que se paguen cuando se paguen. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué ocurre si nos permiten deducir impuestos. Vamos a arrancar del VAT, porque hasta el VAT es todo lo mismo. Cogemos el VAT, le vamos hasta el año 5. Y ahora vamos a establecer una variable instrumental. La variable instrumental se llama base imponible. La base imponible nos va a decir, mira, en caso de que haya pérdidas acumuladas de años anteriores, el VAT de la base imponible de este año son esas pérdidas acumuladas más el VAT del nuevo año. Y de no ser así, es el propio VAT. Entonces, hacemos la condicional si en el año 1 la base imponible previa, que no va a haber nada, en el año 0, es menor que 0. Esto es cuando arrastras pérdidas. La base imponible del nuevo año será la previa más el VAT nuevo. Y de no ser así, será el VAT nuevo. Copiamos hacia la derecha, de forma que el primer año la base imponible es negativa. Y fijémonos, en el año 2, aunque hubo unos beneficios de 48, como teníamos pérdidas 55, la base imponible sigue siendo negativa, menos 6. En el año 3, los beneficios son 172, como todavía tenemos 6.000 pendientes, nos quedan 165. ¿Cuáles serán los impuestos? Los impuestos será igual a la tasa impositiva, bloqueada, por la base imponible. Los impuestos, en caso que la base imponible sea negativa no se pagarán. Vamos a utilizar la función más paréntesis 0, punto y coma, los impuestos, la tasa impositiva, por la base imponible. Con la función más lo que estamos forzando, y al poner un 0, es que nunca va a poder ser negativo los impuestos. Esto es, en caso que la base imponible sea negativa, el impuesto va a dar negativo, pero con la función más forzamos que no se pague en 0. Esto es, no pagamos impuestos ese año, no pagamos impuestos el siguiente, y pagamos impuestos en el año 3. ¿Y quién es el BDT? Pues el BDT será igual al VAT menos los impuestos. Cuidado, porque un error podría ser restarle los impuestos no al VAT sino a la base imponible. La base imponible es una variable instrumental, entonces el BDT es el VAT menos los impuestos. La base imponible nos ha ayudado a calcular esos impuestos. Ese sería el BDT. Bien, y por último, simplemente el flujo operativo sería igual al BDT más la amortización. Y con esto tenemos concluidas las diferentes posibilidades. Entonces, si el proyecto forma parte de una empresa más grande, es posible utilizar la alternativa 1 sin ningún problema, porque efectivamente una empresa más grande y que tenga beneficios, ojo, que la empresa tenga beneficios, esas posibles pérdidas ya se compensarán en el mismo año con cargo contra los beneficios de otras áreas de negocio. En caso de que el proyecto no pueda cargar esas pérdidas con otras áreas de negocio, entonces lo que cabe es arrastrarlas hacia adelante.
que es lo que hemos hecho en la alternativa 3. E independientemente de que sean de una u otro tipo, al final también se puede hacer el ajuste 2, que esto es que independientemente cuando se calculen los impuestos se paguen con un año de retraso. En la realidad, cada vez más las empresas no pagan los impuestos con un año de retraso, esto es, no pagan los impuestos del año en el año 2, del año 1 en el 2, del 2 en el 3, sino que pagan una parte de los impuestos ya en el propio año haciendo pagos a cuenta, exactamente igual que con el impuesto a la renta de las personas físicas, pues con el impuesto de sociedades de una forma similar se van pagando impuestos a cuenta y luego lo que se hace es que a lo largo del año 2 se hacen los ajustes por las diferencias que hay entre lo que fue pagando anticipadamente la empresa y lo que realmente luego le da su cuenta fiscal. Bien, antes de acabar este ejercicio, que ya concluye con los 3 flujos que forman parte del flujo del proyecto y que empezaremos a integrar a partir del siguiente, quiero hacer hincapié en una cuestión. Aquí en la cuenta de resultados no hemos quitado los intereses, esto es, cuando calculamos el flujo del proyecto asumimos implícitamente que el proyecto está financiado totalmente con recursos propios, esto es, no se le restan intereses, con lo cual el beneficio antes de impuestos coincide con el beneficio antes de impuestos e intereses, pero porque no hay intereses, y no restando los intereses, el flujo es totalmente operativo. Veremos en los últimos ejercicios del tema qué ocurre cuando se contempla que que el proyecto esté financiado con deuda y los ajustes que hay que realizar, pero de forma general, cuando se valoran proyectos y cuando se busca el flujo de neto de caja operativo, el flujo de caja del proyecto, se asume que la empresa está financiada totalmente con recursos propios a la hora de calcular el flujo de caja. Y entonces, ¿cómo se tiene en cuenta en esos casos que la empresa sí va a tener deuda para ser financiada? Pues eso se tiene en cuenta en la tasa de descuento, porque recordemos que la tasa de descuento que hay que utilizar para valorar los proyectos, el coste de oportunidad, tiene que ser el coste de capital medio ponderado, que sí tiene en cuenta la financiación. De forma que será en el coste de capital medio ponderado donde tenemos que tener en cuenta la financiación, pero en el flujo del proyecto será un flujo en el cual se asume que no hay financiación ajena. Esto es que todo estaría como si estuviera financiado con recursos propios, lo que nos hace que esta cuenta de resultados sea muy sencilla, porque no hay que restar intereses, no hay que preocuparse de la deuda viva, etcétera, etcétera. Bien, espero que con estas explicaciones, tanto de esta videosesión como las anteriores, hayan quedado sentadas las bases de las diferentes alternativas conceptuales genéricas con las que nos podemos manejar en el flujo del operativo, en el flujo del fondo de maniobra, en el flujo de la inversión en fijo. A partir del siguiente ejercicio, en las siguientes videosesiones, ya empezaremos a aglutinar proyectos concretos en los cuales tendremos todos los elementos y ya podremos empezar a calcular, TIR, etcétera, etcétera. Bien, decálogo.